Buenas tardes, como suelo decirles, buenas tardes angelitos. Hoy vamos a iniciar un recorrido, un trayecto, alrededor de algunas reflexiones en función de el mundo digital y su vinculación con el espacio de la educación y especialmente con el espacio que a nosotros nos convoca, que es el espacio de la didáctica del nivel superior. ¿Por qué este tema? Bueno, la razón de este desarrollo lo van a ir viendo, descubriendo a medida que yo les vaya presentando algunas de las ideas. Pero vamos a anticipar alguna cuestión. La primera cuestión a señalar es que a lo largo de la historia hubo dos entornos. El entorno de la naturaleza, que es con el que nos vinculamos desde que nos bajamos de los árboles, o para ser más científicos, desde el neolítico que empezamos a avanzar sobre la naturaleza, y el entorno urbano, que en general se lo llama la ciudad. ¿Por qué lo digital? Porque por primera vez en la historia aparece un tercer entorno. Y ese entorno es digital. ¿Qué significa un entorno? Un entorno es un conjunto de disposiciones, de tecnologías, de modos de interacción que cambian sustancialmente el paisaje preexistente. Entiendan paisaje en sentido amplio, no en sentido estricto. ¿Qué implica el entorno digital, que sería el tercer entorno? Primero y fundamentalmente que se transforman, respecto de los dos entornos anteriores, se transforman radicalmente las relaciones de espacio y de tiempo. Ni el espacio ni el tiempo son lo que fueron en los dos entornos anteriores. Al cuestionar las estructuras existentes de espacio y tiempo, lo que está haciendo el entorno digital, en lo que nos compete a nosotros directamente, modifica sustancialmente las dos variables de análisis históricas de las ciencias sociales. Las ciencias sociales siempre se preguntan alrededor de cuándo ocurrió y dónde ocurrió. Alteradas esas dos variables, las ciencias sociales se ven obligadas a repensarse a sí mismas. Pero nosotros no nos vamos a meter con las ciencias sociales en general, sino con la didáctica del nivel superior en particular. Acá en el machete tengo anotadas algunas variables para que ustedes piensen esa práctica tan poco usual. Y junto con que ustedes piensen, pensarlo yo y compartirlo con ustedes. Este entorno digital implica desafíos a toda la población en general, pero fundamentalmente implica desafíos a ustedes como estudiantes, a ustedes como docentes, a mí como docente. Porque en las categorías en las que hemos sido formados y educados están en vías de, para usar las palabras de Bauman, algunos saben que yo las uso en otra materia, están en proceso de licuefacción. Se están licuando, se están derritiendo. ¿Qué implica el entorno digital? Vamos a recorrer 4 puntos. Yo hago 3 más 1, 4. Primero, es un cambio de época. ¿Qué diferencia hay con una época de cambios? Un cambio de época significa justamente el proceso de destitución, o si quieren, una palabra que se usa mucho y a mi juicio bastante mal, el cambio de paradigma en relación a, insisto, lo preexistente. Un cambio de época significa, entre otras cosas, que las categorías, los modos, los instrumentos, la forma de pensar, de amar, de percibir, de entender, está transformándose, pero transformándose de una manera tan radical que tiene pocos puntos de contacto con las formas que le antecedieron. Eso es un cambio de época. Por eso, en general, a todos como ciudadanos y a los docentes en particular, nos invade la perplejidad, el desconcierto. Empiezan a aparecer ante nosotros, sobre todo a los que son veteranos como yo, una serie de fenómenos ante los cuales los modos de explicarlo, los modos de abordarlo, los modos de entenderlo, resultan manifiestamente insuficientes. Eso significa que estamos ante un cambio de época. Y ese cambio de época se llena de radicalidad de tensiones. Empiezan a aparecer tensiones, lo nuevo, lo viejo, lo que van a hacer, lo que está por morir, etcétera, etcétera. Vamos al segundo punto.
Este cambio de época y este entorno digital se da en el marco civilizatorio del neoliberalismo. Por lo tanto, no es un cambio inocente, neutral, descontaminado de cualquier elemento apolítico, ese término que se usa tanto y tan mal. Cuando estoy hablando de neoliberalismo no estoy hablando solamente de estructuras económicas. Eso es una simplificación bastante pueril, bastante ingenua. El neoliberalismo es un sistema de valores, es un sistema de disposiciones, es un modo de propender y de actuar. Yo no me voy a detener en enumerar eso, pero sí en entender que el neoliberalismo es mucho más que ciertas políticas económicas que lo caracterizan y que son así, son de esta o de aquella manera. Es un sistema de valores. Ese sistema de valores se enlaza y se repele con lo digital. Lo encierra por momentos al entorno digital y en otros momentos el entorno digital, como cuando vamos en el tren que está muy lleno o en el colectivo, a codazos se va abriendo espacios. Esa tensión está todo el tiempo. La red es un espacio abierto, pero todo el tiempo feudalizada. La feudalización todo el tiempo se rompe. Digamos, no es un camino lineal, es un camino de tensiones, porque además las tensiones es un elemento que tenemos que aprender a pensar. Como somos docentes, como ustedes van a ser o son docentes algunos de ustedes, pensar entre tensiones nos cuesta mucho. Estamos acostumbrados a pensar linealmente. Vamos a la tercera cuestión de este entorno digital para después avanzar en la relación con lo pedagógico. Recuerden que les dije que eran 4. La tercera es las nuevas cartografías psíquicas. Esto significa, no me voy a meter con la neurociencia, porque no estoy calificado, pero sí hay que entender que los modos de ver, de pensar y de actuar son completamente diferentes. No importa la edad que tengan ustedes cuando están viendo este video, piensen que sus alumnos están naciendo ahora. Y en función de pensar que sus estudiantes están naciendo ahora, o en este momento tienen 2, 3, 4, 5 años, intenten hacer un esfuerzo por imaginarse cuál va a ser su modo de vincularse con el mundo digital. Y si lo logran, me cuentan. El espacio de incertidumbre que se abre en relación a esto es también un dato nuevo. Las previsiones se caen de a pedazos rápidamente. No sabemos cómo va a pensar y de qué manera va a pensar. No digo bien o mal, olvidemos los valores morales, sino de qué manera va a pensar y cómo va a pensar las generaciones que en este momento habitan la panza de su mamá o ya están dando sus primeros pasos o dejando los pañales. La educación, el modo educativo tradicional se basó siempre en la previsibilidad. Estamos en problemas. Pero además, esa cartografía psíquica va a implicar desafíos ante lo que nosotros llamamos genéricamente conocimiento. No solo el acceso al conocimiento, sino la disposición de conocimiento. No solo la herramienta para acceder al conocimiento, sino la forma en que el conocimiento se configura. Yo preparando esta mini clase que estoy compartiendo con ustedes, leyendo un texto en línea, debo haber abierto sin darme cuenta fácil 20 ventanas, buscando nombres que me aparecían, quién era, qué pensaba, todo, digamos, una configuración que yo generacionalmente, para hacer eso hace 20 años atrás, no lo hacía. Directamente no lo hacía, no podía, no tenía los medios. Pero eso también configura una disposición diferente en la búsqueda, en este caso, de información y en la decodificación de esa información. Ahora, yo soy un dinosaurio. ¿Qué pasa con esos chicos que están andando ahora? Que están con los pañales. ¿Cuál va a ser su cartografía psíquica? No solo en función de yo, ellos, superyo, pulsión, disposiciones, siempre vamos a ser pulsionales, sino en relación al acceso al conocimiento. Porque además ahí tenemos en el acceso al conocimiento una triple tensión. Tenemos la pantalla, tenemos el canónico libro
gutenbergiano, hijo de la era Gutenberg, ¿sí? Y tenemos la imagen. Porque, a ver, pantalla e imagen no son sinónimos. La pantalla puede funcionar como un soporte y entonces sostener la lógica Gutenberg, que es la lógica del libro, o la pantalla puede ser imagen y es velocidad y es otras características que implican vincularse con el conocimiento. Bueno, eso hay que pensarlo. Eso hay que pensarlo y hay que pensar cómo incide dentro de los destinatarios de nuestra tarea. Pero ahora nos vamos a meter con eso a fondo. Vamos al último, al cuarto punto, para cerrar esta primera etapa. La cuarta cuestión que pone en juego el entorno digital es el desmantelamiento de la escolaridad tal como la conocemos nosotros. Suena la marcha fúnebre de la escolaridad. Este cambio de época que está haciendo, que no es, que está haciendo y que está rodeado de tensiones y que no está resuelto aún, sí marca claramente una dirección. Esa dirección es irreversible. La escolaridad, tal como la conocemos, puede sobrevivir, yo no soy profeta, 10 años, 15 años, 50 años, 70 años, ¿sí? Pero agoniza. ¿Por qué? Porque la clase, porque el conocimiento, porque el aula, porque la situación se va a transformar radicalmente. Pero eso es una historia que enseguida vamos a continuar. Bueno, habíamos en un momento dado quedado en que el cuarto punto de este entorno digital era la destitución de la escolaridad. Hay un movimiento que se inició en el año 2008 en Estados Unidos que se llama EduPunk. Y tiene que ver con nosotros profesores, nosotros estudiantes y el proceso de destitución de la escolaridad. De la escolaridad tal como la conocemos, de la escolaridad en términos de aparato disciplinador, de comunicación vertical, comunicación unilateral, todo lo que ustedes a esta altura del torneo, supongo yo que tienen que tener claro. Y EduPunk plantea otras cuestiones, otro modo, pero no es solo un modo. Acá quiero detenerme un segundo. No es solo un modo, es una posición. De la posición surge el modo y el modo alimenta la posición, pero es fundamentalmente una posición. Y se van a dar cuenta cuando yo lea algunos de los elementos de lo que es el manifiesto EduPunk. Piensen esto, no estamos hablando de herramientas, estamos hablando de una posición. Esto que yo estoy haciendo con ustedes es viejo, es naftalina. EduPunk va mucho más lejos. Cuando digo lo que estoy haciendo con ustedes es estar parado acá, conversando con ustedes, proponiéndole algunas cosas, y los compañeros que están detrás de cámara filmando esto. Esto pertenece a una era precámbrica. Lo que están planteando la gente de EduPunk es otra cosa. Vamos a verlo. Manifiesto de EduPunk, hay que ubicarse en el tiempo. El autor o el iniciador de esto es Jim Gross. Y Jim Grom, en 2008. Pero EduPunk, a más de uno le sonará, por supuesto, está vinculado con ese heredero del movimiento punk que nace en Inglaterra sobre fines de la década del 60, principio de la década del 70, y que es profundamente cuestionador de todo lo establecido. No hay futuro, es el primer enunciado de los jóvenes punk. EduPunk no dice que no hay futuro, pero parte del principio básico de la cultura punk. Hágalo usted mismo. Esto es central. Y es central en un sistema donde el hágalo usted mismo, el sistema escolar, está ausente. Siempre nos dicen qué tenemos que hacer. Y nos dicen cómo lo tenemos que hacer y nos dicen todo lo que hay que hacer. Y si no nos lo dicen, nos quedamos esperando que nos lo digan, porque es lo esperable.
el EduPAN rompe con esto. Veamos el manifiesto, algunos de los puntos, no los voy a leer todos porque pueden acceder a la red y ver todas estas cuestiones que yo les he señalado, pero algunos puntos para poder organizar este segmento. Las clases son conversaciones. Este es un principio. Las clases son conversaciones. Sea hipertextual y multilineal, heterogéneo y heterodoxo. Mezcle, cópiese, aprópiese, curiosee, juegue, transfórmese, haga, derrape. Hágalo usted mismo, pero también y esencialmente hágalo con otros. Por supuesto que el remate del manifiesto de EduPAN son varios puntos más, pero el remate de EduPAN es: sea EduPAN, destruya estas reglas, cree las suyas y luego destrúyalas. ¿Qué plantea EduPAN? La figura del no alumno, a través de las posibilidades que brinda el medio digital, sin sofisticación, con los elementos mínimos, plantea la necesidad de que, plantea el principio de que el estudiante produzca él, lo haga él. Y el docente renuncia a la idea de control. Sea el estudiante el que explore, el que busque, el docente es un mediador entre el conocimiento que posee el docente y aquel que se supone que el estudiante no tiene, pero es un mediador, no es un proveedor. El estudiante debe buscarlo, debe conformarlo, debe organizarlo y debe presentarlo. Y debe discutir con su docente acerca de lo que ha buscado, programado, organizado y presentado. Insisto con esta idea, el docente se repliega del lugar de proveedor, nos replegamos, eso deberíamos, y se ubica en el lugar de mediador. Pero además es mediador en torno de una propuesta muy simple, como dice uno de los promotores del EduPAN en la Argentina, que es Alejandro Pisitelli, del cual ustedes, en el caso de los alumnos de Didáctica 4, tienen un texto de él, para analizar, hágalo. Yo no le voy a decir cómo lo tiene que hacer. Búsquelo, averigüe, explore, organícese. ¿Sí? Y vamos conversando. No le voy diciendo qué es lo que tiene que hacer, ni cómo lo tiene que hacer. Tiene a su disposición todas las herramientas. Piensen que hoy día, solamente piensen en el mínimo equipamiento que tiene un celular medio pelo. Claro, ¿qué ocurre? La experiencia de EduPAN está referida directamente, pueden encontrar muchísimo material en la red, está referida directamente a la educación superior. El lugar de exploración fue la Universidad de la Columbia Británica. En la Argentina, Pisitelli lo hace en UBA en filosofía. Pero ¿qué significa esto? Que la situación del aula y la clase, tal como nosotros la conocemos, tiembla. Recuerden lo que señalamos en un bloque anterior. La categoría espacio y la categoría tiempo están en proceso de licuefacción. ¿Qué preguntas o qué desafíos nos plantea EduPAN? Muchísimos, ¿no? Pero yo elegí para proponerles a ustedes tres, para que las piensen. ¿Cómo se enseña lo que no se sabe? ¿Sí? Porque yo no sé qué va a ser. Yo sé lo que sé, pero no sé qué va a pasar. ¿Cómo renuncio al control sobre el proceso pedagógico del estudiante? ¿Sí? Ahí un pie se puede apoyar en Rancière, el maestro ignorante, que es muy citado por la gente de EduPAN, para que lo vean, para que lo piensen. Y el otro es Deleuze. Si estamos en la era del control, abandonamos el disciplinamiento y entramos en el control. ¿Cómo hacemos para abandonar el control? Que es la naturalización del sistema escolar. El sistema escolar es, ante todo, un sistema de disciplinamiento y también de control.
y los procesos pedagógicos están organizados, diseñados, pensados así. ¿Y cómo se pasa? ¿Cómo pasa al estudiante? De la plena pasividad en la cual ha sido condicionado a la plena responsabilidad y producción. Estoy sentado allí, espero que me digan qué es lo que tengo que hacer, que me digan cómo lo tengo que hacer, que me digan esto, que me digan lo otro. Esto significa no solo una revolución en el plano pedagógico, también significa una revolución en el plano del aula. Es difícil imaginarse un aula así, porque es difícil imaginarse un aula tal como nosotros la conocemos. Allí, la idea de control del viejo Comenio empieza a esfumarse definitivamente. La era digital no es un problema de herramientas. La era digital nos propone un tema de posicionamiento. EduPunk no es la panacea, no es la maravilla, no es, como diría mi tía, lo más mejor. Pero es una manera de pensar algo que más tarde, más temprano, va a ocurrir porque está ocurriendo en este preciso instante. Hola a todos y a todas. Queremos charlar en esta oportunidad acerca de la inclusión de las tecnologías digitales y transformarlas en una herramienta para lograr esto que llamamos la buena enseñanza. Y en ese sentido queremos hacer algunas aclaraciones que tienen que ver con la perspectiva del docente, y por eso decimos herramienta que nos ayude a lograr que aquella enseñanza que nos proponemos se transforme en un conocimiento del que cada uno de los estudiantes pueda apropiarse. Pero también es necesario que esa herramienta no pierda de vista que el estudiante que tenemos hoy dentro de nuestras aulas, y cuando digo aulas no solo hablo de los espacios físicos en los que imaginamos o con los que nos formamos desde las pedagogías más tradicionales o de la didáctica más tradicional, sino también de aquellos espacios que no compartimos físicamente y que pueden estar mediados por alguna plataforma o algún dispositivo que no sea concretamente el espacio compartido delimitado por paredes o un ambiente concreto. Y decía entonces que esta otra perspectiva sería la del estudiante, y entonces entender que el estudiante hoy construye su conocimiento y se relaciona con el conocimiento con una perspectiva diferente a la que venía siendo común o habitual a lo largo de los siglos. Y entonces entender que esta relación con el conocimiento tiene relación estrecha con las nuevas tecnologías será importante para que nosotros actuemos en consecuencia. La idea entonces es que esa herramienta nos permita lograr una enseñanza eficiente. Por otra parte, cuando hablamos de esta herramienta para favorecer el aprendizaje, la idea es que no reemplaza bajo ningún punto de vista los contenidos, pues esos contenidos ya estarían pensados por nosotros de antemano, y en todo caso estas tecnologías estarían complementando y ayudándonos para que este contenido que definimos de antemano pueda ser enseñado de la mejor manera posible. Por otra parte, sería un error suponer que la utilización de esa tecnología digital garantizaría la eficacia y la eficiencia en el sistema educativo en general. Es necesario que los docentes nos animemos a la utilización de herramientas digitales en el uso cotidiano de nuestras clases, y en ese sentido, digamos, no solo decir y contar lo positivo que sería la utilización de las nuevas tecnologías en el aula, sino demostrar que esto es posible. No solo para la utilización como herramienta, sino también para mostrarle a nuestros estudiantes que también aprendemos de la utilización de las tecnologías y que nos son una herramienta también en nuestros propios aprendizajes.
En el texto Pisitelli nos cuenta acerca de una experiencia que realizaron en la Universidad de Buenos Aires en el año 2009, cuando la red social Facebook recién comenzaba a hacerse popular y masiva entre sus usuarios. Entonces plantean una actividad concreta donde los estudiantes de esa cátedra tienen que participar activamente con diferentes herramientas, a partir de compartir videos, experiencias, relatos, grabar ellos mismos en los videos y ser protagonistas como actores de esos videos. Y entonces el funcionamiento de las clases comenzó a tener características particulares, disímiles totalmente de lo que esa cátedra venía acompañando durante sus clases hasta ese momento, que tenían que ver con la pedagogía y la didáctica más tradicional y aquellas clases donde la exposición es casi la única metodología que los docentes utilizan para contar y exponer los contenidos que corresponden a esa clase. A partir de entonces, con la plataforma Facebook como principal, digo plataforma, pero en realidad es una red social. Esta red social empieza a tomar protagonismo y empieza a ser, los estudiantes empiezan a participar activamente en todo lo que tiene que ver con el armado de las clases y la participación concreta. La voz entonces siempre la tienen los estudiantes, y si bien el docente participa activamente y va guiando algunas discusiones o debates, siempre se trata de empoderar a los estudiantes, que en realidad él los llama como no alumnos, y a los docentes no docentes, quitándole en esa negación todas las características tradicionales por las que se entendió siempre a los alumnos y a los docentes, el docente como único poseedor de la palabra y del conocimiento, y el alumno como aquel que desconoce, y entonces el docente tiene que explicar y dotarlo de esos conocimientos que no tiene. En este sentido, empoderar a los alumnos, el acto fallido, porque a todos nos cuesta esto de mencionar el poder en los estudiantes y el poder además en el conocimiento, con todo lo que esto trae aparejado, porque una de las características que se plantean en esa investigación, que luego, fue una experiencia concreta que luego se publicó en una investigación, una de las cosas que intenta mostrar es cómo se va virando en estas diferentes posturas y cómo los docentes también son partícipes en esto de que el alumno sea el que posee la voz, en este caso los no alumnos. Por otra parte, también aparecen las características con las que esta cátedra contaba. Entonces dicen que históricamente las universidades nacionales siempre han tenido limitaciones en torno a lo que tiene que ver con el financiamiento traducido en las designaciones docentes, y entonces cómo las cátedras se conforman por muchos de docentes que trabajan sin cobrar sus salarios, y cómo esta falta de financiamiento también a veces dificulta que uno pueda trabajar con determinada tecnología dentro del aula. Sin embargo, en esta experiencia lo que se hace es partir de estas limitaciones y tratar de transformar esas limitaciones en algo productivo en términos de construcción del conocimiento por parte de los estudiantes. Otra de las características que aparecen bien marcadas en el texto que cuenta la experiencia del proyecto Facebook tiene que ver con pensar en una reingeniería del aula tal como la venimos pensando. Y esta es una de las características más disruptivas que se piensan en este proyecto, que además es como la antesala de lo que Pisitelli continúa haciendo con EduPunk en general. Es importante remarcar que EduPunk es un enfoque dentro de otros que pueden existir, y que una de las características más importantes tiene que ver con esto de romper con algunos estereotipos con los que ya venimos prefigurados, y donde sobre todo los espacios que tienen que ver con las voces que circulan de estudiantes o docentes estén puestos en el acento
y en la mirada de los estudiantes. Otra particularidad que aparece explayada en la explicación sobre el proyecto Facebook tiene que ver con la disposición también desde lo corporal en los docentes y en los estudiantes, donde se busca que más bien se hable de actitud. ¿Y cuál es la actitud entonces que los docentes y los estudiantes van a tener en torno a estas nuevas propuestas que tienen que ver con la red social Facebook como principal protagonista, pero que además, o sea, no termina siendo el fin en sí mismo, sino que es la excusa que motiva todos estos cambios que se plantean como nueva experiencia de clase concebida en términos tradicionales. Por otra parte, el valor que cobran las imágenes en términos de la nueva o de la casi nueva web 2.0 tiene que ver no solo con la interpretación de las imágenes y la lectura de estas imágenes, sino que aparezca esto de el saber y el conocimiento a partir de hacer concretamente algunas de estas actividades. Entonces ya no que el acento esté puesto en la lectura de las imágenes, sino, y por qué no, en la confección de las imágenes. Por otra parte, y como consecuencia por ahí de algunos de los postulados de Dupont, lo que estaríamos avisorando es que posiblemente con el correr de estas nuevas teorías aparezca una reescritura o repensar aquellas viejas categorías referidas al contrato didáctico y a la transposición didáctica, en términos de cambios de lógicas y de paradigmas en torno a cómo pensamos la clase, a cómo concebimos la estructura de los estudiantes, estructura en términos de cómo interviene en esta relación con el docente y con la construcción del conocimiento. Bueno, vamos a ir cerrando o para englobar todo esto que les hemos planteado con Ayelén. Es conveniente retomar y pensar algunas cuestiones. ¿Por qué hablamos de entorno digital? ¿Por qué hablamos del aula? ¿Por qué es lo que está en curso? No se trata aquí ni de utopías ni de distopías. El mundo digital está tensionado entre los apocalípticos, según la categoría que creó Humberto Eco, los apocalípticos, los que piensan que el mundo digital nos va a llevar al caos y al fin del mundo, y los integrados, que tienen una visión optimista y maravillosa. Y en el medio está habitado por un montón de tensiones. Tampoco se trata aquí de yo la voy o no la voy con la tecnología. Si vos no la vas con la tecnología la va a ir contigo. Porque, insisto, no es un problema solo de herramientas, es una cuestión de un entorno. ¿Cuáles son los desafíos para pensar nosotros como docentes? Primero, que tenemos que abandonar las plumas y el centro del escenario. Los desafíos digitales nos invitan a abandonar esa centralidad, a concebir nuestra tarea desde otro lugar y a concebir el conocimiento desde otro lugar, porque hay un estudiante, porque hay personas, porque nosotros mismos, valga la redundancia, no somos los mismos. ¿Es esta presentación que hicimos algo distinto a la sensibilización? Poco. Es una invitación. Es una invitación a pensar y es una invitación a actuar, a leer, a entender. Cuando digo a leer no me refiero a la lectura solo académica, sino a la lectura de la realidad. Cuando digo entender no se trata de entender solo las reflexiones académicas, que hay muchas y muy buenas, sino también leer y entender la vida cotidiana en relación al enseñar. Pero sí hay que hacer una advertencia, una firme advertencia. Llevar adelante estas experiencias en instituciones va a costar mucho más trabajo que fuera de ellas. Por definición, desde Berger y Luckman para aquí,
y antes también, las instituciones son resistentes al cambio. Las instituciones preservan ciertos nichos de interés, son poco flexibles. Una cosa tan desestructurante va a tardar. La decisión es si uno va a sentarse a esperar que ocurra o uno va a ser un agente promotor de que eso ocurra. Ese es el gran desafío. Bueno, para cerrar entonces, pero para cerrar en serio, les comparto de este librito. Ahí lo ven, un libro muy interesante para leer, porque además no está escrito por un tecnólogo. Una cita de un viejo conocido de todos ustedes, en general bastante maltratado, pero maltratado porque decimos macanas respecto de lo que dice él, así que en este caso no vamos a decir ninguna macana, lo vamos a leer. Unas palabritas de Michel Foucault. Michel Foucault, en el orden del discurso, dijo esto, para que pensemos la tecnología nosotros. Si queremos hacernos una idea de los robots del futuro, una metáfora apropiada tal vez los pondría en relación con un concepto mitológico inmemorial, el de los ángeles. Casi todas las culturas han imaginado seres permanentes que ayudarían a los humanos a lo largo de sus vidas. Se atribuye a esos seres poderes cognitivos, con frecuencia superiores al de los humanos, y se los supone capaces de percibir y actuar en el mundo real, revistiendo voluntariamente una apariencia corporal. En efecto, en las mitologías no solo hay ángeles, también hay demonios. Debemos asegurarnos de que nuestro mundo esté poblado de ángeles. Mucha suerte.